Hola, buenas tardes. Voy a presentarles este proyecto que es una incubadora. Mi nombre es John Freddy Vega, soy experto del Tecnoparque en Risaralda. Esta incubadora permite controlar la humedad, la ventilación y la temperatura de los huevos. Entonces, bienvenidos. Para el proyecto vamos a establecer los siguientes materiales. Primero, una caja de icopor. Muchos querrán hacerlo en madera. Vamos a necesitar adaptador de corriente de 12 voltios. Lleva una resistencia plana de 3 amperios. Entonces, como la resistencia es de 3 amperios, el adaptador de 12 voltios preferiblemente que sea de 3 amperios. Vamos a necesitar un motor. En ese motor van a ir unos piñones y también van a ir conectados unos tubos PVC y unos soportes de cortinería. Vamos a necesitar varios módulos electrónicos, entre ellos un módulo temporizador con un relé, 2 módulos termostatos electrónicos, un módulo termohidrómetro. También vamos a necesitar recipiente para el agua, vamos a necesitar switches, madera, tornillería, un ventilador, y otros elementos que son de fácil adquisición en una ferretería. Todos los materiales que acabé de mencionar y otros más los podemos encontrar en el manual que se va a generar de este proyecto. Bueno, vamos a continuar con el proyecto. Los módulos electrónicos, inicialmente vamos a necesitar 2 módulos termostatos W1209. En la incubadora va a cumplir 2 funciones, una que es incubadora como tal, pero una segunda parte de la incubadora va a ser la parte de nacedora. Les voy a explicar cada una brevemente. La incubadora va a tener los huevos del primer día hasta el día 18, ¿sí? Y se van a calentar los huevos y se van a ir a gestar. Esa es la incubadora. La nacedora es 3 días después del día 18, donde los huevos empiezan a reventar y empiezan a nacer los pollitos. En esa parte se llama incubador. Necesitamos 2 módulos termostatos porque manejan, tanto incubadora como nacedora, manejan temperaturas y humedades diferentes. Entonces, por esa razón, ustedes me dirán, no, pero es que eso lo podemos hacer con microcontroladores. Las personas que conocen de microcontroladores lo pueden hacer y nos ahorramos todo. Pero para hacerlo en una zona rural es importante y no contamos con el sistema de código, podemos hacerlo con estos módulos, presionando o pulsando unos switchecitos y son fáciles de configurar. Y de acuerdo con el manual que les vamos a dar toda la ayuda para que lo realicen. Entonces necesitamos 2 módulos termostatos, como les mencioné, W1209 para la parte incubadora y nacedora. Después vamos a necesitar un módulo temporizador con relé para motor. Esa referencia es DKC 1805. Ese módulo que nos permite es mover un motor, arrancar un motor. ¿Qué hace ese motor? Girar los huevos, simplemente girar los huevos. Entonces el temporizador se activa cada 2 horas, mueve el motor 5 segundos, o sea, pues que da un pequeño giro y se apaga. Y vuelve y se activa a las 2 horas, da un pequeño giro de 5 segundos y vuelve y se apaga. Y así constantemente por 18 días. Después del día 18 ya no necesitamos ese módulo porque lo que necesitamos es que ya los polluelos nazcan. Por último, también vamos a necesitar un módulo termohigrómetro. ¿Qué hace ese módulo? Lo que nos va a permitir es visualizar la temperatura y la humedad que no nos permiten los otros módulos. Vamos a iniciar con el diseño de nuestra incubadora. Primero, a la caja de icopor se le van a hacer 3 perforaciones. Una en la parte frontal, la parte que decidamos que sea la frontal, que normalmente es la más larga, una de las más largas,
se le hace en la parte superior una perforación para cuando vayamos a instalar el módulo los módulos electrónicos. La segunda perforación es al lado izquierdo donde va a ir el motor, ¿sí? Que es esta parte. Y una tercera perforación que va a ir en la parte inferior del lado derecho de la caja. Entonces vamos a hablar de esta perforación. Aquí vamos a colocar tubería y un recipiente que nos permitirá contener agua. Esto lo que nos hace es manipular dentro de la incubadora o establecer dentro de la incubadora la humedad. Entonces de aquí lo que nos hace es que no estemos abriendo a toda hora la incubadora, sino por medio de este recipiente hacer ingresar el agua dentro de la incubadora. Y dentro de la incubadora tenemos otro recipiente donde va a caer el agua y el calentamiento va a generar que se establezca una humedad. Entre más agua vamos a tener una mayor humedad. Entre menos agua, la humedad va a bajar considerablemente. La humedad debe estar más o menos en un 87%, 80-87% aproximadamente. Remítanse al manual guía que tenemos de la incubadora. Seguimos con la construcción de la incubadora. El siguiente paso es construir un marco en madera. Como ven, ese marquito en madera tiene del lado del agua unos soportes de cortineros. Esos soportes los consiguen en cualquier ferretería, nuevamente les comento. Y del otro lado vienen unos piñones que también pueden conseguir en la refinería. Vienen unos taponcitos de PVC y unos tubos de PVC. ¿Qué se busca con ellos? Hacer como una especie de reja con los tubitos PVC. Entonces los colocamos, la idea es colocarlos formando como una especie de rejillas. Hay que colocarlos de tal forma que no vayan a quedar muy grandes, que no se nos vayan a atravesar los huevos. Yo tengo 2 huevitos de ejemplo, ¿sí? Entonces si los coloco, ellos me quedan ahí perfectamente y no caen, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que al girar los tubos, ellos roten, ellos van a rotar los huequitos, los huevitos, ¿sí? Entonces recuerden, un marco en madera, los piñones, los soportes, los tapones PVC y los tubos PVC. Es la siguiente fase que deben hacer para la incubadora. Seguidamente vamos a colocar el motor. El motorcito lo colocamos con un soporte metálico que se utiliza en tubería. Con eso lo aseguramos. Él también viene con un piñoncito y nos va a permitir mover los piñones internos de los rodillos. Y ese motor a su vez va conectado a un módulo temporizador del cual ya les hablé, que es un DKC 1805. Entonces el motorcito lo que hace es activarse cada 2 horas, hacer un pequeño giro de tal forma que el huevo haga una ligera rotación y no más. Después de 2 horas va a volver a hacer esa pequeña rotación. Recuerden que esta pequeña rotación lo que va a hacer la va a hacer durante 18 días, o sea, pues no se preocupen porque la rotación sea muy mínima, porque van a ser 18 horas y cada 2 horas durante el día va a ser esa rotación. Continuamos con 2 elementos que no son muy importantes, pero son interesantes. Es un switchecito final de carrera y una luz que tenemos acá. Cada vez que la tapa está puesta, el switchecito está obturado, o sea, pues que está en la parte de encendido. Lo que hace es mantener la luz encendida en todo momento dentro de
la caja. Esto con el fin, cuando empiecen a nacer los pollitos, pues que tengan luz solamente, ¿sí? Solamente eso. Esta lámina de acrílico nos permite, es la única parte que es manual, ¿sí? Se va a colocar en la incubadora para convertirla en nacedora. ¿Cuál es la idea? Que a los 18 días empiezan a nacer los pollitos. La idea es sacar los huevos rápidamente, montar esta lámina en la incubadora y volver a montar los huevos ahí y tapar. Como les digo, esto debe ser de forma rápida. Ojo, tengan cuidado de no dejar caer los huevos, ¿sí? Entonces, coloca la tapita y la convertimos en nacedora. Y otra cosa más, hablamos en el módulo electrónico que había dos módulos termostatos. Adicionalmente hay un switchecito donde seleccionamos qué módulo va a funcionar, sea incubadora o sea como nacedora, ¿sí? Recuerden que si es incubadora maneja una temperatura y no una humedad, y si es nacedora la temperatura y la humedad van a variar ligeramente. Entonces, por esa razón montamos un switchecito para seleccionar incubadora, nacedora. Que eso, incubadora 18 días, nacedora 3 días después de los 18. Ahora vamos a hablar de la tapa. La tapa pues es la tapa de la caja del copote, ¿sí? Tiene varios elementos. Un ventilador y una resistencia. La resistencia, recuerden que es plana, de 3 amperios. Y el ventilador es un ventilador normal de 12 voltios que lo va a activar el módulo termostato que esté funcionando en el momento, ya sea en la como incubadora o como nacedora, pero él se activa cada vez que, por decir algo, llega a 37 grados, se activa para que la resistencia no caliente más, de tal forma que baja la temperatura a 36. Cuando vuelve y se enciende es que ya está en 36 y hay que subirlo a 37. Entonces, ¿qué pasa? Se apaga el ventilador, se vuelve a encender la resistencia hasta 37. Cuando llega a 37 vuelve y se enciende el ventilador y se le baja la temperatura, la resistencia a 36. Y así va a pasar durante todo el proceso de incubación y el periodo de nacedora. Vamos a hablar del módulo electrónico, algo muy importante. Tanto los dos módulos termostato como el módulo termohigrómetro presentan unos sensores. Estos sensores los podemos ver acá. Entonces, este es el sensor del termohigrómetro, ¿sí? Que nos va a estar midiendo temperatura y humedad. Y de esta parte, del otro costado, estamos viendo los sensores de los termostatos, ¿sí? También esos son los que están midiendo la temperatura dentro de la caja. Cuando cerramos la caja, ya el calor se empieza a concentrar dentro y esos sensores son los que están determinando la temperatura y humedad internamente. Es muy importante mantener la caja cerrada. Si no la necesitamos abrir, no abrirla o abrirla por un momentico y cerrarla lo más pronto posible, de tal forma que los huevos no se vayan a enfriar. Ahora vamos a hablar de la tapa. La tapa pues es la tapa de la caja del copote, ¿sí? Tiene varios elementos. Un ventilador y una resistencia. La resistencia, recuerden que es plana, de 3 amperios. Y el ventilador es un ventilador normal de 12 voltios que lo va a activar el módulo termostato que esté funcionando en el momento, ya sea en la como incubadora o como nacedora, pero él se activa cada vez que, por decir algo, llega a 37 grados, se activa para que la resistencia no caliente más, de tal forma que baja la temperatura a 36.
Cuando vuelve y se enciende es que ya está en 36 y hay que subirlo a 37. Entonces, ¿qué pasa? Se apaga el ventilador, se vuelve a encender la resistencia hasta 37. Cuando llega a 37 vuelve y se enciende el ventilador y se le baja la temperatura a la resistencia a 36. Y así va a pasar durante todo el proceso de incubación y el periodo de nacedora. Gracias.